te preocupes. Yo Rafa, nada. ¿cómo quedasteis el otro día contra la Inmaculada? 1-7 ganamos. 1-7, casi nada. 3 goles de Dimitri, ¿no? Y otros 3 De Javi. De Javi. Oye, que a ver si pillamos algún día, porque creo que andan jugando con la camiseta de terapia de grupo debajo para celebrar los goles y todavía no los pillamos nunca. Mira qué goles, ¿eh? Precioso. Cadín, triunfaste, ¿eh? Metieron unos goles. ¿Cómo viste el partido tú? Muy bien, chico. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Oye, mira que arrancada. Mira qué arrancada. Se la cogió de Chiripa. De Chiripa. Pero metió otro gol más precioso. Precioso. Ya verás, ya verás. Bueno, Si- espera, si lo escúchame. vemos. Cadín, escúchame. Tenemos una sorpresa para vosotros. Tenemos una sorpresa, sí. Con nosotros, aquí, terapia de grupo, vais a flipar. Os va a apoyar al Madalena Y Morcín. digoslo de corazón, el poder estar aquí con estos dos cracks del fútbol asturiano, re Dios, que es que sois lo más grande. ¡Arriba Madalena! Ya te veo que vienes. ¡Arriba Madalena! Ya veo que vienes equipado con la bufanda del Madalena Morcín. Estaba aquí. Ah, Estaba no la aquí, debe ser de algún colega o de alguien de la Ah, no es que tuya. cada vez son más los socios. No, y tuya. No, yo soy de Polalena, yo soy de Polalena. Lo que pasa es que cada vez que pasa, cuando pasaba por Morcín, por la Nacional, por la gasolinera de Argame, pues siempre sentía una energía tan fuerte que... Y además, yo qué sé, quería conocer a Cadín en carne y hueso, porque todos estos días siguiendo el programa... ¿Puedo darte un abrazo, Cadín? Coño, 18. Ven para acá, Cadín. Bueno, danos uno, ¿eh? Vaya No 18. paisano que te has hecho. Vaya paisano que te has hecho. Me cago en la ley, cómo me presta. Ahí, Un aplauso para Cadín. Abrazos, Claro, un aplauso, claro que sí. Claro. ¿Pero por qué queréis conocerlo? Yo quería aprovechar esta oportunidad que me dais para invitarlo a acompañarme en mi gira, Cadín. ¿Qué te parece? ¿Vienes conmigo en la gira musical por ahí? Claro. Hay moces, hay mucho que trabajar también. En la música hay un negocio muy duro, paisano. Pero bueno, oye, si... ¿Vas te con él de apetece- gira? Coño, y conozco un montón, carajo, claro. Claro. Sí, que y, sí. y el Madalena, déjeslo. Bueno, pero habrán vacaciones por verano, ¿no? Y cuando se suele... ¿Qué, en vacaciones? ¿Eh? Que sigue en vacaciones. ¿El qué? La gira, porque Cadín está trabajando en el Madalena Morcín. No, no, la gira y en Pola de la Viana después de las fiestas, caí de viernes, yo creo. Bien de bien. Yo, mientras no coincida con el partido y los entrenamientos, claro, que tengo que ir Vale. al agua y... Pues Ya sabes. menudo dúo estos dos. Lucas, tú estabas preparando el himno del Madalena Morcín. ¿Y es verdad o es mentira? Sí, bueno, no, yo... Sí, mira, espera, te voy a refrescar la memoria. Vamos a recordarlo. A recordar. Arriba, arriba, Madalena, Madalena de Morcín, el camputa que arde, gritando va por ti. Arriba, arriba, Madalena. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Lucas Castañón, ya me conocéis de otros temas como Quiero que tú seas la mimosa y dentro de poco Mancástete. Ahora estoy trabajando en lo que es el himno del Madalena Morcín, que me hace mucha ilusión, hicieronme el encargo y, bueno, voy a presentaros a John Curta. John es el productor de pues, la mano derecha de Quique Santander. El causante, valga la redundancia, de discos como, pues yo que sé, el último trabajo de Tonchu, de Soraya o de David Bustamante. La idea mía es hacer un himno que pueda cantar todo el mundo en el campo, humilde, y yo que sé, no vamos a hacer como el himno del centenario del Sporting, que solo lo sabe Víctor Manuel. Un beso. Y no grabéis, que esto es un secreto. No me acaba de convencer, John. Voy a pegar otra vuelta, ¿oíste? Arriba, arriba, Madalena, Madalena de Morcín, el camputa que arde y todos te quieren a ti. Arriba, arriba, Madalena, Madalena de Morcín, el camputa que arde, tan solo va a verte a ti. Arriba, arriba, Madalena de Ya. Perdonad, es que
¿Estás emocionado? Mogollón, tío. ¿Por qué? Mogollón, porque a mí estas movidas, yo de alguna manera siéntome responsable de haber juntado el fútbol y el arte. Entonces el sentimiento de alguna manera embriágame y es como hombre. cuando tienes muchas ganas de mesear y no encuentres dónde. Sí, Estás en el sí. centro comercial que no puedes mesear al lado de un coche como en el pueblo, pues igual. Vale, pero Lucas, Buah. igual y porque fuiste futbolista, tú jugaste en el Lenense. Claro. Yo fui medio centro del Lenense mogollón de tiempo hasta que, siempre lo cuento, en el campo del Marqués de la Vega de Anzo pisé una boñiga y rompí la tríada de la rodilla. Entonces, y una parte un poquitín triste de mi vida. Yo... Dejar el fútbol para mí fue muy duro y... No sé, no quiero volver a hablar de ello. Por eso cuando de alguna manera me pongo aquí... ¿Qué jugador te presta a ti de fútbol? A mí, ¿cuál me gusta? Yo toda la vida fui fan de Calderé. De Calderé. Perdón, quiero decir, yo fui fan de Calderé. Tranquilo. Mi ídolo de verdad, mi fan de verdad, y Michel Salgado. Michel Salgado. Mira, otro lateral derecho como tú, como Rafa, como nuestro compañero Rafa. Sí. ¿Por qué te gusta Michel Salgado? ¿Por su juego o qué sé yo? No, calla, era muy malo. No, que va, hombre, me va a gustar. Lo que pasa que tuviste qué pelazo tiene y qué estilazo. ¿Y cuántos años lleva ahí? Oh, eso lleva para retirarse, lleva una carrera de verdad para... y la ropa de marca y sobre todo, lo más importante, que se entrega al 100%. O sea, que yo veo a Michel Salgado... Pero si no juega. Ya, pero entrégase. Pero entrégase, vístelo desde el banquillo y todo. Uf, y un tío que a mí, de verdad, y no marchó a ningún sitio, pudiendo haber marchado, qué sé yo, al Elche o al Arousa, o se quedóse ahí en el Madrid. Está muy bien, yo creo. Y un hombre a seguir, él y Sergio Ramos. ¿Lo sigues de siempre a Michel Salgado? Bueno, desde el tiempo del Celta, yo creo. Y es un tío que ya me llamaba mucho la atención, porque sí, pelazo, para mí un referente. Y el pelo de Migueli. Migueli también, lo que pasa es que Migueli era un poco más pacón, con todos mis respetos, Migueli. Muy bien, Lucas. Oye, tú dándolo todo, como siempre, ¿tú sigues mucho la prensa, Lucas? No, yo no soy de leer, soy más de cantar. Sí. Pero ahora sí que estoy comprando, y para el mozo de mi madre, el coleccionable de gaita de Evia de la Nueva España. Vale, mira, no te preocupes. Mira, te lo decía porque mañana... Pero no lo leo tampoco, A ver... O sea, lo usas. Claro. Bien. Te lo comentaba, Lucas, porque mañana en este plató declaramos la guerra a la prensa escrita y estará con nosotros el periodista Pachi Poncela. Casi nada. Cadín, el Madalena, ¿tenéis algún periódico preferido para envolver los bocatas o algo? No. Ah, bueno, el que nos mandaron de referente a Dimitri, ¿no? ¿Cuál? ¿No es eso? Porque me pregunté el periódico ese. También. ¿Qué periódico le mandaban a Dimitri, Cadín? No, es que para el país del hombre, que... Ah, ¿vinieron a entrevistarlo de su país? Algo de eso. ¿De un periódico? Ay, amigo. ¿Y qué periódico era? Uy, no lo sé eso. Sábenlo ellos, pero yo no... ¿La Nueva España de Moldavia? Algo de eso. ¿La vieja Moldavia? Sí, sería. Me parece que está algo de eso en... Sería eso. Oye, y el miércoles, no te lo pierdas, Cadín, porque tenemos un programa espectacular, Rafa, contra el Coto. Pues el domingo, ¿a qué hora? 4 menos 4. No os perdáis el partido del Madalena Morcín, lo contaremos aquí el lunes todo. Y Cadín, ¿te atreves a dar un pronóstico del partido? ¿De cómo vamos a quedar? Sí, el resultado. Bueno, pues yo el Coto ayer vino contra Santa Marina y no me pareció así un equipo de mucha presión. ¿Cuántos? Bueno, a lo que venimos estando habituados, 4-1. ¿4-1? Y en casa sí, 4-1, 4... Sí. 4-1. Estamos habituados a ese resultado, por eso... Y hay 6 que metimos al cual metimos 6-1 a principios. En bueno, casa, 4-1 6-1. Sí, bueno, yo pon 4-1. 4-1, apúntalo, ¿eh? Sí, apúntalo. Con 4 ¿Resultado tuyo, Rafa? 2-0. 2-0. ¿Y el tuyo? ¿Eh? ¿El resultado del domingo del Madalena? ¿Contra quién juega? Rápido. ¿Contra el Sporting? No, contra el Coto. Contra el Coto. 2-0. 2-0 ya lo puso él, otro. 3-0. 3-0. 3-0, gol de Dimitri en el 36. Vale, te lo apunto. Y yo voy a decir ¿qué falta por aquí? Vale, un 4-0. Un 4-0 voy a poner yo. Ya sabéis que también podéis seguir en la RPA en directo los partidos del Madalena Morcín para conocer los detalles del partido.
Muchas gracias.